Buenos días. Quizá lo primero era hablar un poco del título de Nadie es nada, ¿no? Que es una especie de redundancia de un vacío, ¿no? En que al final lo que está diciendo es que somos algo, o bien a nivel particular, en nuestra aventura individual, o bien como colectivos que aportamos a la idea que se tiene de la actual humanidad. Bueno, esta exposición está formada por obras de los últimos 10 años, básicamente, en varias series, que para mí, como experiencia personal, como artista en este espacio concreto, no solo es el prestigio que da el CAC, sino que como visión particular hace que yo esté viendo obras que han estado realizadas en el mismo espacio del estudio, por el mismo autor, en diferentes tiempos, y que realmente no se han conocido entre ellas. Y esto me da opción jugando con cierta ironía, a presentarlas unas a otras, ¿no? Yo estoy ahora aquí delante de esta obra, que es quizá una de las más significativas de la serie Factor Humano, que son 7 o 8 obras, concretamente esta, que puede servir para explicar un poco, de algún modo, el fondo de la exposición y de mi trabajo, que es una visión crítica de la humanidad, de dónde nos manejamos, ¿no? Por ejemplo, que se llama Tiffany's, es jugar con dos historias, ¿no? La parte de la sociedad de mayor lujo, como es con el término Tiffany's, que está escrito ahí, escrito en una pared de un matadero, en donde supuestamente, para mí personalmente, puede que sea la profesión, el trabajo más duro, ¿no? Está esta mujer que está fregando con esos restos de sangre que desaparece del cuadro. Entonces es evidente que el espectador, al margen de que yo lo planteé tan directamente y tan crudamente, le va a hacer pensar, creo yo. Y como este cuadro, pues tenemos quizá la parte más contraria y de más color, que es uno dedicado a las frutas, que es algo así: del tiradero se puede aprovechar muchas cosas, no más, como diría un sudamericano. El tiradero es una expresión sudamericana, la fruta se lava y ya está, ¿no? ¿Cómo surge ese cuadro? Pues de algún modo, del mismo modo que surge la mayoría de los cuadros de la exposición. En ese cuadro es la época de la pandemia. Veo un telediario al mediodía, salen las colas del hambre en Madrid. Voy al estudio como habitualmente voy por las tardes, por mis tipos de horarios, y yo en el estudio tengo cantidad de pegotes de toda la vida que recortas, algo que quitas, y ahí había un recorte de hacía años, estaba ya amarillento, que ponía esa frase precisamente: del tiradero se puede aprovechar tal, ¿no? Entonces se juntaron en la retina y en la mente un poco lo que yo acababa de ver hacía unos minutos en el telediario con ese texto, y dije, yo tengo que hacer algo con esto. Y entonces surge la idea. Cuando surge la idea es la clave del asunto, ¿no? Cuando sabes de algún modo qué quieres hacer. Puede ocurrir que esté trabajando la idea, una cosa que habitualmente no hacía, pero que ahora lo hago un boceto, cuyo boceto a lo mejor me lleva 20 días, y sin embargo hacer un cuadro de 3,70 metros por 2,60, pues me lleva menos tiempo, porque tiene las ideas muy claras. Uno sabe pintar, y si quieres contar una cosa y tienes la idea clara de lo que quieres contar, pues lo cuentas y lo disfrutas contándolo. Y de algún modo esto es un poquitín una repetición. Ya digo, esta es la serie Factor Humano. Por ejemplo, otra serie que tiene importancia en esta exposición, ¿no? Es la dedicada a la guerra, War. Tengo que me pide el cuerpo hacer una aclaración. El último cuadro de esa serie, que es una pieza de 4x4, que está dedicada al soldado inocente, está realizada 2 meses antes de que empezara la guerra de Ucrania. O sea, que fue una especie de premonición. Más que nada, lo que yo quiero aclarar es que no fue la guerra de Ucrania la que me llevó a hacer esa obra, sino que es un tema que me interesaba previamente desde hacía tiempo, ¿no? Después hay una serie muy concreta, hay una particular que me llega más
íntimamente, ¿no? Que es la que llamo yo Femme Fatale, Amores Platónicos, que son 9 piezas de 1,80 por 1,50, que tiene una historia previa que está explicada en la propia exposición, que es cuando, bueno, a mí me gusta escribir, escribo novelas, escribo ensayos, pensamientos, y estaba yo en ese momento debatiéndome un poco sobre los conceptos de suerte y azar. Y bueno, estuve escribiendo lo que decían los filósofos, y coincidió con un reportaje, coincidió en el tiempo que estaba yo con esa historia, coincidió con un reportaje de esos documentales después de comer, que uno está medio en sueños, medio dejándote llevar, un reportaje sobre la Segunda Guerra Mundial, una batalla de aviones, una película de poca calidad, y entonces ve cómo un avión consigue derribar a otro. Y ese otro va dejando una estela de humo hasta que se choca en el Canal de la Mancha. Y bueno, debía estar yo muy sensible ese día, porque me vino a la cabeza pensar un poco en todo lo que le rodea al piloto que acaba de caer, a las familias, ¿no? A las familias que esperan que lleguen los aviones, que están soñando con que llegue el hijo o lo que sea, o el hermano, y de repente hay uno que no llega. Y dije, ahí estaba el tema de la buena o la mala suerte. Y indagando sobre esta historia, bueno, pues en internet, no sé por qué razón, como llegó a una página que se llamaba Femme Fatale, que me llevaba a una página del Museo de la Policía y la Justicia de Sydney, de los años 20 del siglo pasado. Y cuando entré en ella, pues con cierta curiosidad, me dejó impactado, porque eran todas las fichas, las fichas policiales de mujeres, ya digo, de los años 20 más o menos del siglo pasado. Fotos de calidad, porque eran las fotos típicas que se hacían con placa y que te transmitían esas miradas de la desgracia, de la gente que está detenida por razones, unas muy sencillas, por haber robado un abrigo o por haber matado a una prostituta a su chulo, ¿no? Y volviendo a esto de la sensibilidad, de que en ese momento yo dije, tengo que hacer algo con esto. Y lo que hice al final, después de meses, de tener claro aclarando lo que yo quería hacer, es una selección de 9 obras en que juego con las caras de los personajes reales de aquel momento y los nombres reales de ellas, pero lo acompaño, hago una acuarela o un collage, bueno, técnicas mixtas con cada obra, que las acompaño, vuelvo a repetir, con ese placer oculto que tengo de la escritura. Les acompaño con un texto de ficción de lo que le podía haber sido a esta mujer, a cualquiera de ellas, si hubiesen tenido buena suerte. Me las imagino con buena suerte. Y a partir de ahí cuento una historia de ficción de cada una de ellas. ¿Por qué el título? Bueno, Femme Fatale, Amores Platónicos. Porque Femme Fatale fue la página esta en internet por la que entré, de casualidad, y Amores Platónicos porque realmente sentí un cariño especial por cada una de ellas, ¿no? Especialmente por una de ellas, que es la imagen que saldrá en la portada del catálogo, sí. Y bueno, después, ya para ir acabando, de algún modo, está la serie A Flor de Piel, que es casi una experiencia en el estudio de plantearme durante un mes jugar con el tema de la inspiración y la improvisación, ¿no? Que es hacer unas acuarelas de 1,5 por 80, una serie de 16, que yo iba al estudio sin saber lo que iba a pintar, de algún modo. Y era bien una noticia del telediario, como un texto en el periódico que he leído, o bien por lo que se me surgía por el camino, o bien porque al llegar al estudio tenía un montón de revistas y abro por una y hay un anuncio de calzoncillos de hombres, y digo, voy a hacer algo con esto, y a partir de ahí me inspiro sobre la marcha, sobre ese inicio, esa idea inicial, y surge lo que surge. Entonces es una serie aparentemente muy caótica, habla de sexo, habla hay un perro de una marca, un logotipo perfecto, y le enfrento a un perro más callejero, tratados uno con acuarela, el otro con grafito, y de algún modo necesito que figure un texto que explique el porqué. Digo, ¿quién envidia a quién? Bueno, eso de algún modo
es una constante en toda la exposición, ¿no? Y después, bueno, pues para ir acabando, hay una, en la parte central esta de la sala, la U, hay 3 acuarios, ¿no? De 4,5 metros por 3. Bueno, pues es otra serie muy concreta y bueno, yo ahí es curioso porque es todo grafito, son piezas de lápiz, de grafito, básicamente, que me pregunto yo a mí mismo si yo sería capaz en algunas de ellas de volver otra vez a incidir sobre eso. Pues no, recuerdo de que tenía muy concreto, una idea muy concreta lo que yo quería hacer. Tenía un trabajo de grafito y de lápiz de bastante tarea, acabé lo que quería, jugué con esa escala que es clave en toda la exposición, la escala, y bueno, incido sobre la escala, que yo creo que es una característica de esta exposición. Hago un chascarrillo y digo, contesto a gente que me pregunta, Eduardo, ¿pero por qué pintas tan grande? Entonces ahora me viene de cine para decir, hombre, es para poder exponer en el CAC, ¿no? Por este espacio tan grandioso. La obra esta de 3 metros, de 4 metros, es realmente como... Pero ahora, al margen de la broma, porque yo para contar este cuadro que tengo detrás de mí, por ejemplo, ¿qué sentido tiene contar esto en un tamaño más asequible? Más de 1 por 80. Pues lo que no habría manera, o sea, no se trasladaría al espectador lo que me está pasando a mí. Yo estoy dentro del cuadro, o sea, me refiero, hay un punto aquí de escala, vuelvo a repetir, que consigo llegar a lo que creo yo, a lo que pretendo, ¿no? Y de algún modo este es el resumen, ¿no? Y ya para acabar, en la exposición hay a la entrada una pared que yo la he llamado gabinete, que es para mostrar también que uno en su trabajo diario en el estudio, pues también juega con tamaños más apropiados, ¿no? Hay cosas mucho más repentinas de trabajo, bueno, se mantiene la constante de la ironía. Aquí he metido 2 obras, que son las más antiguas, de los años 90 y tantos, que son propiedad mía, me refiero que las tengo yo colgadas en mi casa, pero me parecía fundamental traerlas, ¿no? ¿Para qué? Pues para significar que de algún modo uno está en constante evolución, pero volviendo a repetir eso que decía al principio, de presentar unas obras a otras, se mantiene una constante en el modo de trabajar, técnicamente, y sobre todo en esos guiños, vuelvo a lo de la crítica, estos guiños que siempre cada obra tiene, con textos, con tal, que ya hace 25 años, que son esas 2 obras que están fuera un poquitín de la idea general, ya existían, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, yo creo que hay suficiente obra. En total, al final son como 90 obras, ¿no? De ellas realmente como 30 de gran formato. Y yo creo, y resumo y acabo, que realmente la exposición en el CAC, con toda la gente que trabaja en el CAC, con los que lo han instalado, me ha dado gusto, el equipo, con el trato de todos, desde la directora a todos, ha sido perfecto y lo único que puedo estar es agradecido profesionalmente por el prestigio del CAC y, como os he dicho y acabo ya, a nivel personal por esta experiencia de ver convivir obras que he hecho yo, cada una en su momento, cada una en un porqué, de inspiración o de porqué, esa necesidad, y que ahora están todas juntas, y que yo hago una lectura a nivel personal muy didáctica para mí, ¿no? Que es un poco decir, oye, esta trayectoria es curioso, no voy improvisando con modas o con nada, no, voy siendo constante, que de algún modo es lo que me puede marcar a mí como artista, no muy popular, ni me interesa especialmente, pero sí muy satisfecho no con la obra en sí, porque uno tienes que ser autocrítico con tu obra, ¿no? Pero sí con lo que estoy intentando hacer desde hace tiempo, ¿no? Y eso se va cumpliendo. Y este es un ejemplo. Muchas gracias.